Muy buenas tardes a todos. Primero me presento, mi nombre es Cristian Cañar, soy abogado, estudié Derecho Penal y Política Criminal en España, en la ciudad de Málaga. Actualmente trabajo en la Asamblea Nacional y bueno, voy a tratar de explicar un poco unos temas que me han pedido. Agradezco mucho a Fundación Dignidad, a mis grandes colegas y amigos Bianca Gavilanes y Roberto López, que son las personas que se han contactado conmigo para poder conversar sobre estos temas. Y bueno, voy a explicarles más o menos en qué va a tratar los pocos minutos que tengo para poder hablar sobre esto, porque es un tema bastante amplio que podríamos discutirlo en varias horas, pero voy a hacerlo lo más concreto posible. Una primera parte voy a hablar sobre la política criminal del tema de drogas en el Ecuador, cuál ha sido su historia, cómo han ido aplicándose, temas importantes ahí. Y después de eso analizaremos el tipo penal del 220, cuáles son todas las características del tipo, tanto objetivo, subjetivo, analizar un poco la antijudicidad del mismo, si existe temas de culpabilidad en esto, si existe, bueno, no voy a, bueno, no tengo tiempo para profundizar en todo el tema del tipo penal, pero voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible y más que todo la valoración probatoria que se hace normalmente en este tipo de procesos, que bueno, los he llevado a algunos cuando estuve en el ejercicio privado. Así que voy a empezar. Bueno, la política criminal de drogas a lo largo de los años es una de las más antiguas que existe. Cuando el otro día daba una conferencia sobre el tema de los delitos contra la administración pública, mucha gente se sorprendía porque el tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema que a lo largo de los años ha venido dándose recién. Por ejemplo, el primer tratado internacional se dio en 1996. Pero en el caso de drogas es diferente. Por ejemplo, aquí ya tenemos temas de drogas desde el año de 1908, es decir, a partir de los inicios del siglo anterior. Y esto ha sido más que todo impulsado por políticas por parte de Estados Unidos, ¿no? La ley para la Convención del Opio, que fue en 1908, fue el primer paradigma con el cual ya se establecían las distintas características de una persecución al tema de sustancias estupefacientes. Posteriormente ya existieron algunos temas mucho más interesantes. En 1925 ya se cambió la palabra opio por el tema de drogas. En 1900, la más importante la más importante y la que tiene una característica esencial en el tema internacional es la Convención Americana, perdón, la Convención Única sobre Estupefacientes, dada en 1961, en la cual ya da los primeros rasgos de cómo una política criminal de drogas tiene que estar especificada para todas las naciones del mundo, las que tienen más que todo que ver con la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente de esto, bueno, hay varias hay varios tratados internacionales, como la Conferencia Sudamericana contra las Sustancias Estupefacientes, que fue dada en 1973, que fue el punto de partida para que en 1989 ya se establezca directamente ya los cambios que le hicieron a la primera ley internacional que hablaba un poco sobre cómo combatir el delito de drogas, y es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes de 1989. Es la de que se ha basado estrictamente y se ha dado para que durante todos estos años se pueda aplicar una tipificación al delito penal de drogas. Y cabe decir que esta última convención, porque no puedo explicarlas todas porque es muy interesante, ¿no? El tema de cómo van evolucionando las características, porque por ejemplo, cuando ya se cambió la palabra, en 1925, cuando se cambió la palabra opio por droga, aquí ya se establecía, por ejemplo, el uso de las farmacias, por ejemplo. Entonces, aquí ya se estableció internacionalmente de que las recetas de los médicos tenían que ir establecidas por una orden médica y que no podrían entregarse este tipo de sustancias a cualquier persona si no tenían una receta médica. Y cosas que en tratados internacionales de 1925 ya existían. Pero también hay interesante que en 1989, en esta política criminal interesante, ya se hablaba estrictamente de que lo que se perseguía como tal, ya en 1989,
era el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Entonces, de ese punto de partida ya tenemos una primera idea de cuál tiene que ser la política criminal para poder nosotros establecer un lineamiento de cómo nos vamos llevando. Bueno, esto en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, hablo estrictamente sobre ya algunas leyes que se dieron ya en el país, como yo les vengo diciendo, son leyes que se dan hasta muchísimo antes. La primera ley en el país fue precisamente una ley que se llamaba Ley del Opio en 1916 y evolucionaron después a varias leyes, ¿no? Entre estas, ya como por ejemplo temas importantes como siembra y cultivo, ya se dieron en 1974, la ley contra la fiscalización del tráfico de sustancias estupefacientes de 1987 y la ley más represiva que existió en la historia republicana del Ecuador, que es la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Ley 108, eh, que fue dada en 1990 precisamente por un tema de políticas internacionales bilaterales que fueron establecidas por ese entonces el presidente Reagan y el presidente en 1990, León Febres Cordero, en el cual estas características específicas, aunque ya se hablaba estrictamente de un tema de salud pública, eh, era una ley totalmente muy abierta, muy ambigua, en las cuales prácticamente 60.000 personas desde 1990 hasta la aplicación del 2013, ya con el cambio, bueno, entre tanto con la valoración que tenía el Código Penal de 1971, con la Ley 108, que era específicamente de drogas, metieron a cerca de 60.000 personas a la cárcel por el simple hecho de, por ejemplo, tener un gramo de marihuana en el bolsillo. Entonces, muchos tratadistas internacionales como Sandra Edwards, que estudió mucho sobre el tema de drogas en Latinoamérica, hablaba de que, por ejemplo, Ecuador tenía, desde 1990 hasta todas estas épocas, tenía una de las legislaciones en materia de drogas más represivas, ¿no? Incluso el tema empeoró con los tratados internacionales en los cuales, por ejemplo, Jamil Mawad en 1999 ya hizo un convenio interesante para que la elaboración o la modernización, digamos, de la ley 108 ya se estableciera de diferentes ámbitos con una persecución incluso militar, porque recuerden que en estos convenios ya se estableció, por ejemplo, la base de Manta con el fin específicamente de combatir el narcotráfico y también de combatir a las personas que inmigraban dentro de estas barcazas que salían para México, que incluían también droga, ¿no? Entonces, esta ley 108 era muy represiva, ¿no? Tenía penas altas de 10 a 16 años y era indiferente entre el que el sistema judicial valorara estrictamente la prueba en esta ley 108, porque, por ejemplo, podrías tener tú un gramo de marihuana en el bolsillo que te daban 12 años a tener 10 toneladas de droga y te daban también esos 12 años. Entonces era una ley totalmente inaplicable, muy inconstitucional para la época, tanto así que las determinaciones tanto de la Constitución de 1979 como la Constitución de 1998 y la última Constitución que nosotros tenemos en el 2008 ya establecían unos parámetros de inconstitucionalidad de este tipo de circunstancias, ¿no? Teníamos una, una normativa penal que prácticamente no hacía nada, ¿no? Y esto, la entrada era una ley que costó, que nos estableció un costo humano muy grande. Bueno, no me voy a explayar mucho en temas de datos básicos, hasta el 2006 prácticamente, cuando entró el expresidente Rafael Correa, gracias a esta ley prácticamente existían cerca de 20.000 presos en el país en el tema de drogas. Entonces era específicamente de que, por ejemplo, bueno, perdón, me equivoco, hierro.
20.000 personas privadas de libertad, de esas el 60% eran en el tema de drogas. Entonces, ya desde esta época teníamos un 157%, según varios informes internacionales. Para el 2007, la Oficina contra la Droga y el Delito, la ONU, ya hablaba estrictamente de que existe una sobrepoblación de la droga, hacinamiento, ya en esta época. Por ejemplo, también tenemos una sanción en 2005 por parte del Comité de Tortura de las Naciones Unidas por la violación del artículo 11, específicamente por este tema. Y bueno, y se dan algunas... bueno. Posteriormente, dentro de esta política criminal, hay un tema populista que se dio en el gobierno de Rafael Correa. Cuando él inició, ya se establece directamente de que, bueno, cuando ya nació la Constitución 2008, en el artículo 64 habla específicamente de que las adicciones son un problema de salud pública, especificando en este caso alineándose directamente a los criterios de Octavio Toledo, como son tratatistas internacionales, Juan Muñoz Sánchez, que fue mi profesor en España, en los cuales ellos ya especificaban estrictamente de que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la salud pública, ¿no? Bueno, eso es para adelantarme para cuando estemos analizando el tipo penal. En estos ámbitos, por ejemplo, ya Correa, eh, al margen y al sufrimiento de las personas de los informes de tortura del 2005, los esquemas del 157% de hacinamiento en el país, eh, toma una política interesante, ¿no? Que incluso varios tratadistas internacionales la aplauden. Recuerdo cuando conversaba con Máximo Soso sobre el tema de la política de droga en el país, en España me decía que todos los políticos criminales en esa época estaban sorprendidos porque coger indultó él como presidente a 2.221 personas que fueron condenadas por traficar hasta 2 kilogramos de droga. Y bueno, y todo esto producto de la ley represiva 108 que antes habíamos conversado. Este fue un tema muy específico, ¿no? Posteriormente, fue muy discutido de que los esquemas de valoración de la droga a lo largo de los años, bueno, en los primeros años del correísmo hasta el 2013, ya terminando el correísmo, en el 2013 recién se da la tabla de consumo de drogas, y un año después se establecería ya el Código Orgánico Integral Penal, en los cuales ya se basarían estrictamente sobre algunos criterios de legalidad en el cambio o por lo menos del intento de modernizar la teoría el delito de las drogas en el país. Como ustedes saben, como ustedes manejarán, mis queridos colegas, el artículo 220, bueno, desde el artículo 221 prácticamente, si no me equivoco, maneja todo el tema de drogas. Y estos criterios interesantes han ido esquematizados a que, por ejemplo, todo tiene que basarse estrictamente en cómo está conformado el tipo penal. Entonces, nosotros cuando cuando hablamos específicamente de un delito, hay que descomponerlo. Esto es lo que yo siempre les recomiendo a mis amigos, colegas, a las personas que me escuchan. Cuando nosotros estemos analizando un tipo, siempre analicémoslo desde el punto de vista, desde qué fase está visto el delito, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que analizar qué bien jurídico está afectado, porque no todo, por ejemplo, en el caso de los delitos de drogas, cuando nosotros analizamos ya el delito de drogas, hay que analizarlo desde que el bien jurídico ha sido afectado. Porque esto es un delito cuando se habla estrictamente de los delitos de drogas y para hacerlo más eficaz, se habla específicamente de que es un delito de peligro abstracto. Entonces, este delito de peligro abstracto ya se basa específicamente de que hay que adelantar las barreras de protección penal para si yo tengo aquí la droga, el simple hecho de yo tenerlo, la tenencia ya configura el tipo penal. No necesito un resultado, no necesito afectar a la salud pública. ¿Sí? Es un delito de peligro abstracto, que de mera actividad yo ya lo puedo ejecutar. Entonces ya se configura, ya se subsume el tipo. Entonces, los actos ejecutivos, valorándonos estrictamente en eso, sí nos da una valoración de que cómo está ejecutado el tipo, la acción, omisión, está específicamente dentro de un delito de mera actividad o de peligro abstracto.
En base de eso, el 220 ya nos habla de algunas características importantes, ¿no? Como tanto es el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera de las personas que están aquí, y las conductas penalmente relevantes que va a perseguir este tipo de circunstancias es tanto ofertar, almacenar, distribuir, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, exportar y tener, poseer, bueno, en cualquier tipo de circunstancias, la cosa es tratar de demostrar, y eso es lo que yo les invito a leer mucho a Juan Muñoz Sánchez. Tiene varios artículos que pueden encontrarlo en internet, en el cual él habla específicamente sobre ya cuáles deberían ser las valoraciones dentro de los delitos o conductas penalmente relevantes, porque siempre tiene que existir el ámbito de promoción. Sí, cuando uno habla dentro de la doctrina, no habla específicamente de los tratadistas, sino de la doctrina, es específicamente lo que te da las jurisprudencias. En el Ecuador, lastimosamente no tenemos una buena línea jurisprudencial en casi ninguna, bueno, en algunas materias, bueno, en delitos sexuales hay alguna línea jurisprudencial que es un poco rescatable. Ahora ya vemos líneas jurisprudenciales importantes con la Corte Constitucional, pero en este tipo de delitos no hay una correcta valoración por parte de los tribunales superiores, que son los que tendrían que darles la interpretación de cómo interpretar la norma penal en ese sentido, ¿no? Tanto es esto que las conductas penalmente relevantes tienen que estar especificadas ¿a qué? A que el sujeto activo llegue a conocer este tipo de circunstancias o configure el tipo de circunstancias siempre y cuando genere un ámbito de promoción o el tráfico de la droga, porque si no, no lo es. Y esto ya lo vemos específicamente, porque como ya habíamos dicho que por norma suprema, en el artículo 64 de la Constitución, las adicciones serán tratadas por un problema de salud pública, ¿no es cierto? Entonces, en este caso también ya se especifica, bueno, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, de que el tema de la no criminalización a los sujetos que son consumidores. Y en ese caso hace de que, por ejemplo, dentro de la valoración penal para poder establecer las conductas penalmente relevantes, nosotros ya tenemos algunas circunstancias, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, dentro de la práctica tenemos el examen psicosomático, el examen de la valoración de cuánto peso neto tiene realmente la droga para ver mediante las escalas cómo está especificado. Y esto ya se establece directamente. Cómo está la normativa correspondiente, ¿no? Mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala, que puede ir de 10 a 13 años. Prácticamente no tenemos un ámbito punitivo tan amplio, pero que sí se empeoró. Sí se empeoró, porque cuando yo hablaba específicamente de que, por ejemplo, Correa al inicio de su gobierno indultó a 2.221 personas por el tema de la mula, en 2015 cambia el discurso. Él cambia el discurso y esto es una de las críticas más grandes que hacen, que hacía el mismo tratadista con el que les hablaba antes, Máximo Soso, en el cual dice, indulta a un montón de gente y en el 2015 eleva las penas de drogas y crea una nueva situación de hacinamiento en el país. Yo les puedo decir específicamente de que, por ejemplo, este tipo de circunstancias ha hecho de que las situaciones de hacinamiento se han dado específicamente por el tema de drogas. Yo creo que actualmente, de lo poco que me han dado del Ministerio de Justicia, cerca del 66% de la población carcelaria está por el tema de drogas. Y esto dado porque, por ejemplo, hasta el 2014, de la mínima escala teníamos de 2 a 6 meses, cambió de 1 a 3 años. O la mediana escala cambió de 1 a 3 años y cambió de 3 a 5 años, especificando una pena más severa. Y ni siquiera teniendo ningún tipo de circunstancias de cómo va a bajar este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo que yo he discutido mucho con algunos colegas que tienen el gusto de dar el tema de política criminal, porque, por ejemplo, en México tenemos un tipo penal de drogas que llega a los 140 años de cárcel, pero tienen los índices de criminalidad muy altos. Entonces, más cárcel no es la solución. Cualquier penalista con 3 dedos de frente les va a decir que el derecho penal no soluciona ningún problema. Entonces, este tipo de situaciones también se evidencian en el país. Tanto así que dentro de la valoración de lo que estamos haciendo del artículo 220 y los verbos rectores que habíamos explicado y que ustedes pueden encontrar dentro de sus códigos orgánicos e integral penales,
hay que especificar que estas conductas están determinadas específicamente al tráfico y en la comercialización de la droga. Si no, no existe delito. ¿Por qué? Porque no está afectando la salud. Lo que tiene que hacer el gobierno, o lo que tiene que hacer específicamente, perdón, el Estado, no el gobierno, es precautelar los derechos humanos en este sentido, y es garantizar específicamente de que las personas puedan tener una rehabilitación en el caso de las drogas. Sobre esto, hay algunas características muy importantes, ¿no? También tenemos un tipo penal agravado, el 220 mismo, en el cual habla, por ejemplo, de las sustancias estupefacientes, las cuales van a estar dirigidas al tráfico de los niños menores de edad. También hablamos, por ejemplo, en el 222 sobre la siembra y el cultivo, específicamente también hablando sobre un sujeto activo normal, una conducta penalmente relevante, que ya es de la siembra, cultive, coseche plantas o extraer sustancias por sí mismos, ya se habla de un tipo penal diferente al tráfico, ¿no? Y también se especifica también el tema en el Código Orgánico Integral Penal mismo tenemos, en el artículo 228, ya la principal característica que ustedes pueden utilizarlo dentro de la valoración a lo que hagan un examen psicosomático. No lo digo que lo hagan de una manera poco ética, porque he conocido abogados que hacen que dentro del proceso van a la cárcel, le dan dinero a su cliente y están, no, fuma, 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 o me compra alguna cosa adentro y cuando te hacemos el examen psicosomático tú sabes que eres consumidor. Entonces, en este tipo, en este tipo de circunstancias, el artículo 228 ya del Código Orgánico Integral Penal habla sobre las cantidades admisibles del uso y el consumo personal, ¿no? Entonces, ya hay una característica importante ahí. Esto dentro de la valoración. Ahí tenemos algunos criterios sobre, por ejemplo, cuál es la prueba lícita. Actualmente, dentro de las líneas jurisprudenciales del país, no existe nada en el tema de drogas, pero pueden ustedes utilizar una sentencia importante, que es la 1409-2014, que es Fiscalía versus Riscus. Es una sentencia importantísima para todos ustedes, abogados, en los cuales habla estrictamente sobre la prueba lícita, la obtención de la prueba lícita. Y habla también sobre el tema de que esta prueba lícita puede generar indefensión. Hay otro proceso que es un dictamen de Corte Constitucional, la 00319 DOP de la Corte Constitucional, en la cual habla sobre el debido proceso. Esas son las sentencias más importantes que yo he utilizado más que todo para que exista una correcta valoración del tema de drogas, ¿no? Porque uno cuando ya lo detienen, existen, bueno, los cursos causales regulares dentro del tema de drogas, ya se especifica que ya se consume el delito por el simple delito, por el simple acto de la tenencia, por ejemplo, o el simple acto de transportarlo. Pero aquí hay que analizar estrictamente de que todo esto tiene que entrar dentro del debido proceso, es decir, que se cumplan temas de cadenas de custodia, que pasa mucho, porque por ejemplo, he visto bastante de que cogen un kilo de droga, que bueno, lo detienen por un kilo de droga, que obviamente ya está dentro del ánimo de tráfico, y no lo ponen en una cadena de custodia o no lo establecen. Entonces, en ese momento ya se contamina esa prueba que es esencial para poder demostrar por parte de Fiscalía que ha consumido el delito. Entonces, en base a esto y en base a esas dos sentencias, creo que es lo más importante que ustedes pueden establecer para el análisis penal del tipo de drogas. Analizando este tipo de características del delito penal de drogas, ya que no se ha dado mucho tiempo, hay algunas posiciones en que, bueno, no es que esté a favor del consumo, pero las políticas internacionales prohibicionistas eh, en más de 50 años no han dado casi ningún tipo de resultado. Ningún tipo de resultado. Y esto es una característica importante porque han generado hacinamiento en las cárceles,
se castiga principalmente a los más pobres porque prácticamente son los que más consumen drogas en este sentido. O sea, los círculos disolutos son aquellos que consumen un poco o tienen más acceso a consumir este tipo de drogas. Y ni siquiera es una droga que es pura. Es el caso de la H y el problema de que porque el presidente Correa en el año 2015, en un enlace ciudadano, el 440, estableció de que sí, perseguiremos al delito de la droga, el microtráfico, que nuestros niños, y cambió totalmente su discurso rehabilitador a los consumidores de drogas y, y empeoró el tema de la pena en el año 2015 con una modificación al Código Orgánico Integral Penal solamente al año de haber sido publicado, simplemente por la presión mediática. Esto es parte de un modelo que nosotros hemos venido estudiando durante mucho tiempo, que se llama el modelo de seguridad ciudadana, en el cual abarca estrictamente de que el modelo de seguridad ciudadana, o bueno, ustedes lo conocerán como populismo penal, en el cual ya se persigue estrictamente este tipo de circunstancias por la coyuntura social. Es decir, tanto el presidente Correa como la Asamblea en ese tiempo legislaron principalmente por una coyuntura social. Y este tipo de características pierde totalmente la objetividad y necesidad por parte del Estado para generar una política penal. Entonces, si nosotros generamos una política penal basados en un subjetivismo coyuntural, o por ejemplo la presión de las víctimas, o algún tipo de característica como estas, pierde la objetividad total. Por eso cuando nosotros hablamos de estadística en el tema de política criminal, siempre tienen que existir datos de cifra negra de criminalidad. Si no existe una cifra negra de criminalidad, en primer lugar no puede existir una ley racional penal. Por lo tanto, en este sentido, la ley tanto del 2014 como la modificación del 2015, en base a que se está persiguiendo el tipo de drogas por el tema de proteger a la sociedad y empeorarlo, no ha solucionado nada. Y eso lo podemos ver. Tenemos cerca de 43.000 presos en el país y la mayoría de estos son por temas de drogas. Actualmente tomar una política de drogas, bueno, dentro de lo que proponen varios tratadistas, Laurencio Copello, José Luis Díez Ripollés, ya hablan sobre un modelo bienestarista, ¿no? Ya dejar el discurso populista para poder generar una política penal, una política criminal, perdón, una política criminal adecuada y que sea lo menos intervencionista posible, ¿no? Tanto es así que esto ha dado resultado, porque después de 50 años de políticas prohibitivas, países que han tomado políticas permisivas han reducido notablemente el índice de violencia que genera estrictamente el consumo de la droga. Tanto es así, por ejemplo, que en temas, por ejemplo, de la ley de Navarra del 2012, ya se habla, por ejemplo, de los clubes canábicos y son dos posiciones importantes por las cuales ya se ha reducido el consumo de la droga ilícita, ¿no? O sea, bueno, perdón, creo que usé malos términos. Se ha reducido el consumo de la droga de origen del tráfico de drogas. Aquí ya se habla mucho sobre el tema del consumo compartido, la misma sentencia de la Corte, bueno, la misma, hay una sentencia importantísima ahí que pueden revisarlo, se llama es una sentencia del Tribunal Supremo Español por el tema del caso Evers, con B grande, Evers, en el cual ya habla específicamente sobre cuáles pueden ser esas características del consumo compartido, en los cuales, por ejemplo, no solamente se habla sobre el que yo te comparto mi droga para que tú te consumas, porque tú eres un consumidor como yo, sino, por ejemplo, la aportación directa de varios consumidores a un mismo fondo para que puedan seguir consumiendo la droga, o la invitación gratuita a un amigo, a un colega, que yo le digo, sí, yo quiero fumar contigo y te invito, pero no tengo ese ánimo de comercializar, de traficar la droga. Y también los casos de donación de droga, que son los casos específicos que habla esta sentencia, que es una de las últimas cosas que se pueden ver, ¿no? Hay otros tipos de políticas criminales importantes, tanto es así como el uso terapéutico del cannabis, tanto es así el caso muy estricto de Canadá, por ejemplo, que tiene políticas públicas enfocadas directamente a la protección del adicto. Pues, por ejemplo, en Canadá tú te acercas a tu lugar de consumo
que son lugares estatales, limpios, con doctores, con enfermeras, te dan un porcentaje mínimo de droga porque eres adicto, tienen un registro de adictos y te dan ahí todas las facilidades seguras, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen que se inyectan heroína, ¿sí? Les dan un porcentaje mínimo de heroína, pero de forma saludable, que no les afecte, porque normalmente este tipo de adicciones terminan en muerte por el tema de la sobredosis. Entonces, este tipo de características o este tipo de políticas públicas son las únicas que han dado resultados. El tema del control de la droga por parte del Estado es específicamente de que, por ejemplo, la comercialización de droga lo abarca directamente el narcotráfico, pero cuando el Estado abarca proveer la droga para los que ya están específicamente vistos como consumidores, hace de que, por ejemplo, se le quite el impacto económico al narcotráfico y le quitas todo el poder. Si tú le quitas el poder al narcotráfico, ya no se genera la violencia que tiene que generarse y puedes tú controlar específicamente cuál es el ámbito de protección de los círculos disolutos que tienen los adictos en un estado normal, ¿no? O sea, ahí hay que ver algunas políticas que se han dado durante bastantes años. Las políticas anglosajonas, justo hablaba con un amigo mío que estudió en Estados Unidos hoy en la mañana, eh, me decía mucho, por ejemplo, sobre el caso Brown, Mississippi, en los cuales ya se establecía que estas características importantísimas son muy represivas allá, ¿no? O sea, y la mayoría de personas que están privadas, por ejemplo, en Estados Unidos, son latinos, negros, y se especifica directamente porque ellos son los que tienen más facilidades de acceso al consumo de la droga. Entonces, prácticamente el que exista una mayor cantidad de pena o que exista un estado mayor represivo no te genera que tú tengas una cultura más sana, no es que tú tengas una cultura que esté especificada para poder sanarse a sí misma. En este caso, eh, podemos hablar ya sobre algunos otros tipos de características si ustedes tienen algún tipo de preguntas. Esto ha sido más o menos un resumen, porque podría hablar de un montón de cosas más. Podría hablar alguna otra invitación sobre el tema de la sentencia Evers, que es un tema larguísimo. Hay 3 sentencias del Tribunal Supremo y, y ver qué podemos conversar en ese tema. Espero, tengo entendido de que va a haber unas pocas preguntas y si tienen algún tipo de dudas, también tengo poderles dar algo de material didáctico para que ustedes puedan leerlo. Puedo pasarles incluso la sentencia Evers y lo de la sentencia constitucional de aquí del país y algunos artículos incluso de Juan Muñoz Sánchez, que fue mi profesor en España. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias.